Bienvenidos a este canal Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos embarcaremos en un viaje profundo y enriquecedor para descubrir y comprender las diversas creencias y prácticas espirituales que conforman nuestra rica herencia humana. Aquí, nuestro objetivo es fomentar el diálogo, el entendimiento y el respeto entre personas de todas las tradiciones religiosas y espirituales. En Explorando la Fe y las Religiones, abordaremos temas fascinantes y a veces controvertidos que invitan a la reflexión y al debate. Desde la interpretación de textos sagrados hasta el papel de la religión en la política moderna, cada contenido está diseñado para ampliar tus horizontes y ofrecerte nuevas perspectivas. Queremos que este canal sea un espacio seguro y acogedor para todos. Aquí, valoramos la diversidad y creemos que cada voz merece ser escuchada. Te invitamos a compartir tus experiencias, opiniones y preguntas, y a participar activamente en nuestras discusiones. Nuestra misión es promover una comprensión más profunda y matizada de las diversas tradiciones religiosas, y creemos que a través del respeto mutuo y el diálogo abierto, podemos construir puentes y encontrar puntos en común. Gracias por unirte a Explorando la Fe y las Religiones. Estamos emocionados de tenerte con nosotros en este viaje de descubrimiento espiritual y conocimiento. Prepárate para aprender, reflexionar y debatir en un ambiente de respeto y empatía. Parte 1. Introducción y contexto histórico. Introducción al tema. Definición y alcance. La relación entre religión y política se refiere a la manera en que las creencias y prácticas religiosas influyen en la gobernanza, la legislación y las decisiones políticas. Esta relación puede manifestarse de diversas formas, desde la influencia directa de líderes religiosos en la política hasta la integración de principios religiosos en las leyes y políticas públicas. La religión puede actuar como una fuerza unificadora que proporciona una base moral y ética para la sociedad, pero también puede ser una fuente de conflicto y división. Importancia del tema. Estudiar la influencia de la religión en la política moderna es crucial para comprender cómo las creencias y valores religiosos moldean las decisiones políticas y afectan la vida cotidiana de las personas. En un mundo cada vez más globalizado y diverso, es esencial reconocer y respetar la diversidad de creencias religiosas y su impacto en la política. Además, analizar esta relación nos permite identificar los beneficios y desafíos de la interacción entre religión y política, y cómo podemos promover un diálogo respetuoso y constructivo en una sociedad pluralista. Contexto histórico. Antigüedad y Edad Media. Desde tiempos antiguos, la religión y la política han estado estrechamente vinculadas. En civilizaciones como Egipto, Grecia y Roma, los líderes políticos a menudo eran vistos como figuras divinas o semidivinas, y sus decisiones estaban influenciadas por creencias religiosas. Por ejemplo, los faraones egipcios eran considerados dioses en la tierra, y su autoridad política y religiosa era incuestionable. En la antigua Grecia, los oráculos y los templos desempeñaban un papel crucial en la toma de decisiones políticas y militares. Durante la Edad Media en Europa, la Iglesia Católica tenía un poder significativo sobre los monarcas y la vida cotidiana de las personas. Los papas y los reyes trabajaban juntos para mantener el orden social y político, y la religión se utilizaba para legitimar el poder político. La coronación de los reyes era un acto religioso, y la excomunión era una herramienta poderosa utilizada por la Iglesia para controlar a los monarcas y a los nobles. Ilustración y modernidad. Con la llegada de la Ilustración en los siglos XVII y XVIII, surgió un movimiento para separar la religión del gobierno. Filósofos como John Locke, Voltaire y Montesquieu abogaron por la libertad religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado. Este movimiento fue impulsado por la creencia en la razón, la ciencia y los derechos individuales, y buscaba limitar el poder de la Iglesia sobre la vida política y social. La Revolución Francesa de 1789 marcó un punto de inflexión en la relación entre religión y política. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamó la libertad religiosa y la igualdad ante la ley, y se estableció un Estado secular. En Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución garantizó la libertad religiosa y prohibió la instauración de una religión oficial, sentando las bases para la separación entre Iglesia y Estado en las democracias modernas. Ejemplos históricos relevantes. Religión y política en el Imperio Romano. El Imperio Romano ofrece un ejemplo fascinante de la relación entre religión y política. Durante los primeros siglos del imperio, el culto al emperador se convirtió en una práctica común. Los emperadores eran adorados como dioses, y el culto imperial se utilizaba para unificar el vasto imperio y reforzar la lealtad al emperador. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, esta dinámica cambió drásticamente. El emperador Constantino, al convertirse al cristianismo en el siglo IV, transformó el cristianismo en la religión oficial del imperio.
Esta decisión tuvo un impacto profundo en la política y la sociedad romana, y el cristianismo se convirtió en una fuerza unificadora y legitimadora del poder imperial. La Reforma Protestante. La Reforma Protestante del siglo XVI fue otro evento crucial en la relación entre religión y política. Liderada por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino, la Reforma desafió la autoridad de la Iglesia católica y promovió la idea de que los individuos podían interpretar las Escrituras por sí mismos. Esto tuvo un impacto significativo en la política europea, ya que muchos príncipes y monarcas adoptaron el protestantismo como una forma de afirmar su independencia de la autoridad papal. La Reforma también condujo a conflictos religiosos y guerras civiles, como la Guerra de los 30 Años, que devastaron gran parte de Europa y llevaron a la eventual aceptación de la tolerancia religiosa y la separación entre Iglesia y Estado. Consejo para los lectores. Consejo: fomenta el respeto y la tolerancia. Al explorar la relación entre religión y política, es esencial mantener una actitud de respeto y tolerancia hacia todas las creencias. Reconocer la diversidad de opiniones y prácticas religiosas enriquece el debate y promueve una comprensión más profunda de los diferentes puntos de vista. Trata de escuchar activamente, hacer preguntas constructivas y evitar juicios rápidos. La empatía y el respeto mutuo son claves para un diálogo significativo y productivo. Adelanto de la parte 2. Influencia contemporánea de la religión en la política. En la próxima sección, exploraremos ejemplos contemporáneos de cómo la religión influye en la política en diferentes países. Analizaremos casos específicos como Estados Unidos, países islámicos e India, para entender mejor los beneficios y desafíos de esta relación. Consejo: aprecia la historia para comprender el presente. El estudio de la historia de la relación entre religión y política te brinda una perspectiva valiosa para entender cómo estas dos esferas han interactuado a lo largo del tiempo. Reconoce que las raíces de muchos desafíos y oportunidades actuales pueden encontrarse en eventos históricos. Al aprender sobre el pasado, puedes identificar patrones y principios que te ayudarán a analizar y abordar los problemas contemporáneos de manera más informada y reflexiva. Mantén la mente abierta y busca conexiones entre las lecciones históricas y el mundo moderno. Este enfoque te permitirá apreciar la riqueza y complejidad de la interacción entre religión y política en la sociedad actual. Adelanto de la parte 2. Influencia contemporánea de la religión en la política. En la próxima sección, exploraremos ejemplos contemporáneos de cómo la religión influye en la política en diferentes países. Analizaremos casos específicos como Estados Unidos, países islámicos e India, para entender mejor los beneficios y desafíos de esta relación. Parte 2. Influencia contemporánea de la religión en la política. Casos estudio. 1. Estados Unidos. Influencia de los grupos religiosos. En Estados Unidos, la religión ha tenido una influencia significativa en la política. Grupos religiosos, especialmente los evangélicos, juegan un papel importante en las elecciones y en la formulación de políticas. Estos grupos a menudo apoyan a candidatos que comparten sus valores y creencias, y su apoyo puede ser decisivo en elecciones locales y nacionales. La influencia de los grupos religiosos se manifiesta en temas como la educación, la política exterior y los derechos reproductivos. Debates actuales. Los temas polémicos como el aborto, el matrimonio igualitario y la educación religiosa en las escuelas públicas son puntos de debate acalorado. Las creencias religiosas de los políticos y sus electores influyen en la legislación y en las decisiones judiciales sobre estos temas. Por ejemplo, las leyes sobre el aborto varían significativamente entre estados, reflejando las diferencias en las creencias religiosas y valores morales de las comunidades locales. 2. Países islámicos. Sharía y gobernanza. En algunos países islámicos, la ley sharía se implementa como base del sistema legal y político. Esto puede tener un impacto significativo en los derechos humanos y en la vida cotidiana de las personas. La sharía regula aspectos como el matrimonio, la herencia y el comportamiento personal. La influencia de la sharía en la política varía entre países, desde una implementación estricta en países como Arabia Saudita hasta una aplicación más flexible en países como Indonesia y Malasia. Reformas y desafíos. Algunos países islámicos han intentado equilibrar la ley religiosa con la modernización y los derechos civiles. Por ejemplo, en Arabia Saudita, se han implementado reformas para permitir que las mujeres conduzcan y participen en la vida pública, aunque aún existen restricciones basadas en la interpretación de la sharía. En Túnez, se ha adoptado una constitución que garantiza la igualdad de género y la libertad de conciencia, aunque la sharía sigue siendo una fuente de derecho. 3. India. Hinduismo y política. En India, el hinduismo tiene una influencia significativa en la política. El partido político Bharatiya Janata Party, BJP,
que promueve el nacionalismo hindú, ha ganado fuerza en los últimos años. Este partido ha implementado políticas que reflejan las creencias y valores hindúes, lo que ha llevado a un aumento de la tensión entre las comunidades religiosas. Conflictos interreligiosos. Las tensiones entre diferentes comunidades religiosas, como hindúes y musulmanes, han llevado a conflictos y violencia. La política basada en la religión puede exacerbar estas tensiones y afectar la estabilidad social y política del país. Por ejemplo, las leyes sobre la conversión religiosa y la protección de las vacas, consideradas sagradas en el hinduismo, han sido fuentes de conflicto entre comunidades religiosas. Consejo para los lectores. Consejo: investiga y comprende diferentes perspectivas. Al analizar la influencia de la religión en la política, es importante investigar y comprender las diferentes perspectivas y contextos culturales. Esto te permitirá tener una visión más completa y matizada del tema. Busca fuentes confiables y variadas, y mantén una mente abierta al escuchar las opiniones de los demás. Adelanto de la parte 3, debates y reflexiones. En la próxima sección, abordaremos los beneficios y desafíos de la separación entre la Iglesia y el Estado. También plantearemos preguntas para el debate y reflexionaremos sobre cómo la religión y la política pueden coexistir de manera armoniosa. Anécdota reflexiva: el gobernante y el sabio. Había una vez un gobernante llamado Amir, conocido por su sabiduría y justicia. Amir gobernaba un reino diverso, donde convivían personas de diferentes religiones y creencias. Aunque Amir era un líder justo, a menudo se encontraba en medio de conflictos entre las distintas comunidades religiosas de su reino. Un día, Amir decidió buscar el consejo de un sabio anciano llamado Hakim, quien era respetado por su profundo conocimiento y su capacidad para mediar en disputas. Amir visitó a Hakim en su humilde hogar y le explicó los desafíos que enfrentaba al tratar de mantener la paz y la armonía en su reino. Hakim escuchó atentamente y luego le dijo a Amir: Majestad, la religión y la política son como dos ríos que fluyen a través de la vida de las personas. A veces, estos ríos se encuentran y se mezclan, creando un caudal poderoso que puede llevar a la prosperidad y la justicia. Pero otras veces, sus corrientes pueden chocar y causar turbulencias. Hakim continuó: para gobernar con sabiduría, debes aprender a navegar estos ríos con cuidado. No puedes ignorar la influencia de la religión en la vida de tus súbditos, pero tampoco debes permitir que una sola corriente domine a las demás. Debes buscar el equilibrio y la armonía, respetando las creencias de todos y promoviendo el diálogo y la comprensión. Amir reflexionó sobre las palabras de Hakim y decidió implementar un consejo de sabiduría en su gobierno. Organizó reuniones regulares con líderes religiosos de todas las comunidades, donde se discutían temas importantes y se buscaban soluciones conjuntas. Fomentó la educación y el respeto mutuo, y promovió leyes que protegieran la libertad religiosa y la igualdad de todos los ciudadanos. Con el tiempo, el reino de Amir se convirtió en un ejemplo de convivencia pacífica y armoniosa. Las comunidades religiosas aprendieron a trabajar juntas y a respetar las diferencias, y el reino prosperó bajo el liderazgo justo y equilibrado de Amir. Un día, Amir volvió a visitar a Hakim y le dijo: Sabio Hakim, tus palabras me han guiado en mi camino como gobernante. He aprendido que la clave para gobernar un reino diverso es el respeto, el diálogo y la búsqueda constante de la armonía. Gracias por mostrarme el camino. Hakim sonrió y respondió: Majestad, has aprendido una lección valiosa. La verdadera sabiduría no está en imponer una sola visión, sino en encontrar la manera de que todas las voces sean escuchadas y respetadas. Sigue navegando con cuidado y tu reino continuará prosperando. Espero que esta anécdota te inspire a seguir explorando y comprendiendo la relación entre religión y política. Recuerda que el respeto, el diálogo y la búsqueda de la armonía son claves para una convivencia pacífica y justa. Sigue adelante con sabiduría y empatía. Parte 3. Debates y reflexiones. Beneficios y desafíos de la relación entre religión y política. Beneficios. Guía moral. La religión puede proporcionar una base moral sólida para la política. Los principios religiosos a menudo enfatizan valores como la justicia, la compasión y la honestidad, que son fundamentales para una gobernanza ética. Por ejemplo, muchas políticas sociales y de bienestar se inspiran en principios religiosos que promueven la ayuda a los necesitados y la protección de los vulnerables. La religión puede actuar como un freno contra la corrupción y el abuso de poder, ya que los líderes y ciudadanos están motivados por un sentido de responsabilidad moral y rendición de cuentas ante una autoridad superior. Cohesión social. La religión puede ser un factor unificador en la sociedad.
Compartir creencias y prácticas religiosas puede fortalecer la identidad comunitaria y promover la solidaridad entre los miembros de una sociedad. Las ceremonias religiosas, las festividades y los rituales pueden crear un sentido de pertenencia y cohesión social. En tiempos de crisis, las instituciones religiosas a menudo desempeñan un papel crucial en brindar apoyo emocional y material a las comunidades afectadas. Además, la religión puede actuar como un puente entre diferentes grupos sociales, promoviendo el diálogo y la reconciliación. Desafíos. Polarización. La religión también puede ser una fuente de división y polarización política. Las creencias y prácticas religiosas a menudo están profundamente arraigadas y pueden ser vistas como verdades absolutas, lo que dificulta el compromiso y la negociación. En situaciones donde diferentes comunidades religiosas compiten por el poder político, la religión puede exacerbar las tensiones y los conflictos. La política basada en la religión puede llevar a la exclusión y la discriminación de aquellos que no comparten las mismas creencias, creando una sociedad fragmentada y conflictiva. Libertad religiosa. Uno de los desafíos más significativos es equilibrar la influencia de la religión en la política con la protección de la libertad religiosa y los derechos individuales. La imposición de leyes y políticas basadas en principios religiosos puede entrar en conflicto con los derechos y libertades individuales, especialmente en sociedades pluralistas. Por ejemplo, las leyes sobre el matrimonio, la educación y la libertad de expresión pueden ser objeto de debate y controversia cuando se basan en creencias religiosas. Es crucial encontrar un equilibrio que permita a las personas practicar su religión libremente mientras se respetan los derechos de todos los ciudadanos. Preguntas para el debate. ¿Debe la religión tener un papel en la política moderna? ¿Por qué o por qué no? Argumentos a favor. La religión puede proporcionar una guía moral y ética, promover la justicia social y actuar como un freno contra la corrupción. Argumentos en contra. La religión puede ser una fuente de división y polarización, y puede entrar en conflicto con los derechos individuales y la libertad religiosa. ¿Cuáles son los límites adecuados para la influencia de la religión en la política? Discusión sobre la importancia de la separación entre la Iglesia y el Estado. Ejemplos de países donde la religión tiene una fuerte influencia en la política y sus implicaciones. ¿Pueden coexistir armoniosamente la religión y la política en una sociedad pluralista? Análisis de cómo diferentes sociedades han abordado la relación entre religión y política. Estrategias para promover el diálogo y la tolerancia en sociedades diversas. Reflexiones finales. Futuro de la relación entre religión y política. La relación entre religión y política continuará evolucionando en respuesta a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. En un mundo cada vez más globalizado y conectado, es probable que las fronteras entre la religión y la política se vuelvan más fluidas y complejas. Las sociedades deberán encontrar nuevas formas de equilibrar la influencia de la religión con la protección de los derechos individuales y la promoción de la cohesión social. El diálogo interreligioso y la cooperación serán esenciales para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surjan. Importancia del diálogo y la tolerancia. En última instancia, la clave para una relación armoniosa entre religión y política es el diálogo respetuoso y la tolerancia. Reconocer y respetar la diversidad de creencias es fundamental para construir una sociedad justa y equitativa. Fomentar el entendimiento mutuo y la empatía puede ayudar a superar las divisiones y promover la paz y la cooperación. Los líderes políticos y religiosos tienen la responsabilidad de promover valores de respeto, inclusión y solidaridad, y de trabajar juntos para abordar los desafíos comunes. Consejo para los lectores. Consejo: cultiva la empatía y el entendimiento. El estudio de las diferentes interpretaciones de los textos sagrados no solo enriquece tu propia comprensión espiritual, sino que también te permite empatizar con las experiencias y creencias de los demás. Cultiva la empatía y el entendimiento al escuchar activamente las perspectivas de diferentes comunidades religiosas. Participa en diálogos interreligiosos y busca aprender de las enseñanzas y prácticas de otros. Al hacerlo, contribuirás a una convivencia más armoniosa y respetuosa en una sociedad diversa. Ha sido un verdadero honor y placer compartir este espacio contigo aquí en Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que nuestros contenidos te hayan brindado una mayor comprensión, inspiración y curiosidad sobre las diversas creencias y prácticas espirituales alrededor del mundo. Cada discusión, reflexión y anécdota ha sido diseñada para enriquecer tu conocimiento y fomentar un diálogo respetuoso y abierto. La fe y la religión son temas profundos y complejos que merecen ser explorados con una mente abierta y un corazón dispuesto. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo la religión puede influir en la política, cómo se interpretan los textos sagrados y cómo las prácticas religiosas evolucionan en la era digital.
Te animamos a seguir participando activamente en nuestras discusiones, compartiendo tus experiencias y perspectivas, y continuando este viaje de descubrimiento espiritual. Mantente conectado con nosotros para más contenido valioso y enriquecedor que te ayudará a navegar el vasto mundo de la fe y las religiones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Explorando la Fe y las Religiones. Tu participación y curiosidad son nuestra mayor motivación. Hasta pronto y que tu camino espiritual esté lleno de sabiduría y comprensión.